Hola, estamos en el Capital Markets Day, organizado por la Universidad del Pacífico y el Dorado Investments. Y esta vez nos encontramos con Vicente Tuesta, quien es gerente de inversiones de Profuturo AFP. Nos va a contar un poco sobre cómo están las estrategias de inversiones en la actual coyuntura, ¿no? Vicente, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Cuéntame cómo ve un gerente de inversiones de una AFP la actual coyuntura. Bueno, hacia adelante hay varios factores que están afectando a los desarrollos de los mercados, tanto financieros como macroeconómicos. Por un lado tienes a un bloque comercial como China, que básicamente es el motor de todas las economías emergentes, puesto que es el mayor demandante de materias primas. Por ese lado se ha visto una reciente mejora en los indicadores de China. Por otro lado tienes a un Estados Unidos que también está recuperando a buen ritmo. Sin embargo, ha empezado a anunciar un posible retiro del estímulo monetario, que eso implica un aumento de tasas de interés, y el aumento de tasas de interés afecta a todas las economías emergentes, porque el costo del crédito es mucho más alto hacia adelante. Entonces, dado estos dos factores, definitivamente como estrategia de portafolio, dada la concentración de commodities que hay en la economía peruana y dado que es una economía emergente, lo importante es usar el límite del exterior de la manera más eficiente, yendo a sectores, economías o regiones que están desconectadas del ciclo económico peruano, que puede verse afectado, como lo hemos visto en este año, por estos factores globales. Uno es China y otro es Estados Unidos, que tiene un aumento de tasa de interés, y eso le pega a las decisiones de inversión hacia adelante. Curiosamente, los países emergentes serían los que más sienten esta desaceleración de China, aquellos que venden commodities principalmente, es decir, nos iríamos hacia desarrollados que tienen una menor conexión o... Lo que hay que hacer un poco afinar el paquete de emergentes. No todos los emergentes son iguales. Hay algunos que dependen mucho más de las materias primas, otros dependen de energía, por ejemplo, como Colombia y México. Pero al final del día hay un choque global que es importante, que es ese choque de aumento en las tasas de interés internacional, y eso afecta a todos en el agregado, pero de manera distinta dependiendo de cuáles son las necesidades de financiamiento de cada país. Economías, por ejemplo, como la peruana, que tiene unos ratios de deuda sobre PIB bastante razonables, que tienen ratios de deuda, el sector privado tiene ratios de deuda también financiados con capitales de largo plazo, van a ser menos vulnerables que otras economías que tienen déficit en cuenta corriente muy altos y ratios de deuda sobre PBI muy altos. Por ejemplo, Turquía tiene déficit en cuenta corriente muy altos, es decir, depende del financiamiento externo, y también por el lado fiscal tiene déficit fiscales bastante altos, es decir, el fisco también necesita financiamiento. En el caso peruano, el fisco tiene bastante holgura. Ahora estamos hablando de superávits primarios en estos años. Hacia adelante puede estar un poquito más restrictivo, pero los ratios de deuda le garantizan poder acceder al mercado internacional y suavizar un poquito este evento de aumento de tasas de interés en el mundo. Es decir, entonces la bolsa local no es algo que estén mirando mucho. Generalmente las posiciones que se concentran ahí son de los fondos más arriesgados, ¿correcto? A ver, en la bolsa local sí la miramos permanentemente, porque por defecto tenemos que asignar buena parte del portafolio a la bolsa local, y también hay empresas buenas con fundamentos sólidos en el largo plazo. Pero me imagino que la mayoría de posiciones ya está tomada en la bolsa. Definitivamente el 70, ampliamente hablando, el 65% de nuestro portafolio está en la bolsa local y en activos de renta fija y activos de capital privado. No solo invertimos en renta variable, sino también renta fija y activos de capital privado, ¿no? Entonces sí está ahí asignada, y en tanto no tengamos una ampliación del límite en el exterior, definitivamente vamos a seguir viendo la bolsa local, las mejores alternativas que podamos encontrar ahí, ¿no? Y es decir, la ampliación reciente a 36% les cayó en el momento preciso, ¿verdad? Porque justo venía la coyuntura fuerte, ¿no? En realidad, Un poquito tarde, tal vez. sí, no, porque al final del día, como te digo, hay empresas muy buenas en el Perú, con buenos fundamentos, que están un poquito más descorrelacionadas de estos choques globales sistémicos. Por ejemplo, las empresas ligadas a demanda interna, que al final del día sí te amplían el límite, son empresas que tú quieres tener porque tienes un horizonte de inversión de largo plazo. Entonces, cualquier ampliación del límite, las decisiones que tomemos los inversiones nacionales va a ser muy gradual. O sea, es algo muy estudiado, muy pensado. Tienes que ver un poco activos que te agreguen un valor diferenciador en el portafolio, ¿no? Entonces, no necesariamente si te amplían el límite a 50% quiere decir que los capitales van a salir de las van a salir, todo lo contrario. O sea, vamos a evaluar
el costo de oportunidad de tener algo acá respecto a algo afuera. Pero sí están usando la gran mayoría de su ampliación, ¿no? Sí, en promedio el sistema está casi en el límite en el exterior, usándolo al máximo, ¿no? La poca liquidez que hay en la bolsa no les implica tener una estrategia un poco más complicada, porque ¿qué pasa si yo tengo una posición y luego me tengo que ir? Es más difícil salir, sobre todo cuando hay coyunturas volátiles, ¿no? O un sector golpeado como la minería, yo tengo posiciones ahí. ¿Cómo hacen con eso, no? De acuerdo. Lo importante es que ex ante, antes de tomar la decisión, tú ya sabes que tienes ese problema de liquidez. Entonces, si entras en ese tipo de activos, quiere decir que has tomado una decisión con un horizonte de muy largo plazo, porque sabes que esos efectos de la liquidez te puede afectar el portafolio en el corto plazo. Entonces, dentro de la decisión has considerado ese efecto de liquidez. Sin embargo, ¿qué se puede hacer hacia adelante? Nosotros, desde el punto de vista de gestión, lo que podemos hacer es, cuando vamos a acciones en el exterior, tenemos que irnos a las acciones mucho más líquidas. Ya sería un error irte a acciones líquidas en el exterior, justamente porque tienes el problema local. Y el otro elemento que se debería trabajar ya es, de cara al regulador, es generar estos instrumentos derivados para poder cubrirnos estos riesgos sistémicos agregados de, por ejemplo, caída en los precios de los commodities. Si podemos tomar algún tipo de derivado para que el portafolio no se vea afectado en el corto plazo, sería Son como el paso. coberturas. Coberturas, sí. Por ejemplo, ante el tipo de cambio reciente. Minerales, ¿no? Te cubres ante caídas en el precio de los minerales. ¿Qué recomendaciones podrías dar para mejorar, tú crees, la liquidez de la bolsa? Bueno, a ver, se han dado varias medidas. La primera ha sido esta de reducción de costos en las transacciones en la bolsa, que se van a dar a partir de noviembre de este año. Eliminar las fricciones financieras, tanto desde el punto de vista de costo como desde el punto de vista de información, es decir, que la información sea mucho más transparente de los emisores hacia los inversionistas. Mejorar las prácticas de gobierno corporativo. Todo eso hace que, como un todo, los costos de invertir en el mercado de capitales peruanos, tanto cualitativos como cuantitativos, sean menores. Y eso definitivamente generaría mucho más liquidez en la bolsa. El otro elemento es el uso del mercado MILA como una alternativa de inversión local, es decir, que las inversiones de las AFPs en mercados MILA sea considerada dentro del límite local. Eso también, por defecto, le generaría liquidez, porque tendrías que empezar a intercambiar papeles locales por internacionales. Tendría mucho más visibilidad la bolsa peruana también, y el mercado de bonos, y también AFPs de los otros países participarían activamente en nuestro mercado. La fusión con Colombia, que se suspendió, hubiese ido en esa dirección, entonces, también. En realidad, ahorita, más que fusión con Colombia, se está hablando de... Se suspendió, ¿no? Pero digo, ¿eso hubiese ayudado en ese sentido? Yo creo que sí. O sea, si al final del día invertir en Colombia es lo mismo que invertir en Perú, y todo está homologado en términos de costos, sí sería una ventaja para el inversionista. Definitivamente. Una última pregunta. ¿Qué crees que son países, digamos, estereotipados, que sin embargo significan buenas ventajas de inversión? Por ejemplo, ¿se pueden encontrar hoy en día oportunidades en España o en Italia? ¿O son muy riesgosas para un FP? Hay que ser selectivo en Europa. Definitivamente las señales de recuperación son más claras. El apoyo que ha dado la Reserva Federal y los gobiernos también ha sido bastante positivo. Pero dentro de Europa tienes que escoger, pues, ser muy selectivo, ¿no? Hay el riesgo de cola ancha de un evento muy inesperado se ha disipado, pero eso no quita que pueda regresar, y es por eso que ir a Europa definitivamente hay que ir con mucha cautela. Es un mercado que no lo conoces tanto como el peruano. Ahí probablemente es mejor ir a través de gestores que conozcan más el mercado, ¿no? Claro. Hacer una selección individual de títulos individuales allá en Europa es mucho más complicado, ¿no? Claro, genial. Muchísimas gracias. No, gracias. Muchas gracias.